pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. De la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Estamos estudiando esta preciosa carta y hoy vamos con el mensaje número 11. Mensaje número 11. Yo no veo a mi esposa allá. Mensaje número 11 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hoy vamos a hablar acerca de el regreso autorizado de Epafrodito a Filipos. Ese es el título del mensaje, el regreso autorizado de Epafrodito a Filipos. Hermano, el capítulo 2 que estamos mirando de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses es un capítulo muy precioso. Usted puede mirar en la Biblia y usted puede darse cuenta cómo comienza ese capítulo. Capítulo 2. Cuando comenzamos a hablar, veíamos cómo el deseo del apóstol Pablo era que en la iglesia de Filipos se conservara la unidad, la humildad, y eso nos iba a llevar a ser solidarios con los hermanos. Eso lo veíamos claramente. Y luego el apóstol Pablo nos introduce al ejemplo de Cristo como un ejemplo de humildad para que la iglesia lo tomara en cuenta. Ahora, una vez que Cristo, veíamos ahí, desciende, y Él va y muere, toma forma de siervo, pero va a la cruz y muere. Veíamos cómo la Biblia nos registra que Él resucita en poder y en autoridad, y se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra, los seres humanos, y los que están debajo de la tierra, todos los que van a ir al infierno. Y luego dice que en vista de eso habíamos visto, y solo en vista de eso, de la humillación de Cristo y el triunfo de Cristo, se nos otorga a nosotros la salvación. Una salvación tan grande que se nos es dada a nosotros, en la cual tú y yo debemos ocuparnos en ella. Y que mientras nos ocupamos en esa salvación, Dios va produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Y Él lo va a hacer en la medida que tú te ocupas de la salvación, en la medida que yo me ocupo de la salvación, y eso va a dar un resultado, y es que vamos a poder ser luminarias en este mundo, y vamos a brillar en este mundo oscuro. Y vamos a evitar que haya tanta corrupción, porque ahora nosotros tenemos la imagen de Cristo, el reflejo de Cristo en nosotros, y como se veía esta semana, y al tener un corazón limpio, podemos reflejar ese corazón a un mundo que está en tinieblas. Y después de que nos dice todo esto, de cómo podemos ser luminarias en este mundo, ahora Él comienza, el apóstol Pablo, a darnos unos ejemplos de personas que cumplieron eso, para que nosotros pudiéramos imitarle. Y veíamos hace 8 días a Timoteo. Como Timoteo, y ahí lo dice la Escritura, era una persona que no buscaba lo suyo propio. Era una persona que buscaba lo que es de Cristo. Era una persona que tenía méritos dignos de imitar. Y ahora, para terminar ese capítulo 2 de Filipenses, nos va a hablar del segundo personaje, que se llama Epafrodito. Así que esta mañana yo quiero hablar acerca de Epafrodito, por eso el título es el regreso autorizado de Epafrodito a Filipos, o a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 25, vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 25, que fue donde quedamos hace 8 días, y dice así la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es impresionante cómo hasta ahí, hermanos, en los 2 capítulos de Filipenses podemos sacar ya 11 mensajes. Al mirar el regreso, y cuando hablamos de regreso de Epafrodito a Filipos, lo hacemos porque se cree que Epafrodito, usted sabe que en la introducción a esta carta habíamos hablado de cómo nació la iglesia de Filipos. En Hechos capítulo 16 nos narra cómo nació la iglesia de Filipos por una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que el Señor le abrió el corazón para que entendiera la palabra. Y se convierte ella con toda la familia. Luego Pablo quiere ir a Bitinia, luego quiere ir a otro lugar y el Espíritu les impide. Y ellos entonces, él tiene una visión de un varón macedonio que está llamando: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él entra a Macedonia y la primera colonia que encuentra es Filipos. Pero luego, cuando hay una divina que aparece ahí, Pablo echa fuera ese espíritu de adivinación de esa mujer, y eso hace que Pablo y Silas lo lleven a la cárcel. ¿Y quién se convierte allá? El carcelero de Filipos con toda su familia. Y ahí nace la iglesia en Filipos. Y muy probablemente ahí, en ese tiempo, nace Epafrodito también. Se convierte Epafrodito al Evangelio. Y se cree que este Epafrodito con el tiempo llegó a ser el pastor de la iglesia de Filipos. Y entonces la iglesia de Filipos lo que hace es que, como aman tanto a Pablo, ellos ahora, a través del pastor Epafrodito, envían una ofrenda: ayuden a Pablo y vaya, usted lleve la ofrenda. Ahora Epafrodito va y lleva la ofrenda a Pablo, y él se queda ayudándole, lo vamos a ver ahora. Pero luego ahora él se enferma, luego es curado misericordiosamente, y luego Pablo lo va a enviar. Habíamos visto hace 8 días que Pablo decía a Filipos: Filipos, ustedes, yo soy una iglesia que amo mucho, así de que yo voy a enviarles a Timoteo. Y él promete enviarles a Timoteo, pero él dice: pero espérese que yo arregle mis asuntos, y después que arregle mis asuntos y le envíe a Timoteo, luego yo voy a ir a ustedes. Pero ahora, de una manera prioritaria, va a ir delante Epafrodito, que es de ustedes mismos allá, es el pastor de esa iglesia, y lo voy a enviar con la carta. O sea, que se cree que Epafrodito llevaba la carta de esta carta, pues, de los filipenses. Por eso es el regreso, y Pablo lo autoriza. Por eso el regreso autorizado, Pablo es el que lo autoriza, de Epafrodito a la iglesia de Filipos. Ahora, voy a mencionarle brevemente 7 cosas o 7 hechos sobresalientes en la vida de Filipos, que luego lo vamos a ver en 3 puntos que tengo esta mañana mirando esta palabra. Le voy a mencionar las 7 cosas de Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un líder espiritual en la iglesia de Filipos, se cree que era el pastor. Número 2, Epafrodito fue comisionado por la iglesia de Filipos para llevar un donativo al apóstol Pablo, ya lo dije. Número 3, Epafrodito fue un continuo asistente y ayudante del apóstol Pablo en la misión. Número 4, Epafrodito, en el cumplimiento de su misión, enfermó gravemente. Número 5, la iglesia en Filipos, al darse cuenta de su enfermedad, se angustió demasiado. Número 6, Dios lo sanó misericordiosamente para el bien suyo y el de los demás. Y número 7, Pablo le envía de nuevo a Filipos, haciendo una recomendación final a la iglesia en Filipos. Eso es lo que vamos a ver, y esto que acabo de decirle está en 3 cosas. Número 1, vamos a hablar de una breve descripción de Epafrodito. Número 2, vamos a hablar de las razones de su regreso autorizado, porque lo envió. Y número 3, las recomendaciones de Pablo sobre Epafrodito a la iglesia. Eso es lo que acabamos de leer nosotros acá en este pasaje. Ya vamos a ver hasta dónde llegamos. Número 1,
Vamos a hablar de una breve descripción de Epafrodito, versículo 25. En el versículo 25 vamos a encontrar una breve descripción de Epafrodito. Dice así la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 5 cosas. Pero note, él está diciendo atrás: les voy a enviar a Timoteo porque a ninguno tengo como él. Y habíamos dicho que en ese momento, bueno, aquí vemos que Epafrodito tiene características similares a las de Timoteo. Y lo triste que veíamos es que porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, no así Epafrodito. Y después de que él dice, bueno, le voy a enviar a Timoteo después de que yo vea cómo van mis asuntos, más tuve por necesario. O sea, hay algo apremiante, hay una emergencia, hay una necesidad ahora que yo veo, y es que necesito enviarles a Epafrodito. Yo voy a enviar a Timoteo cuando mis asuntos estén bien. Luego voy a ir yo, pero yo necesito ahora, apremiante, como una necesidad que usted, iglesia, necesita, y aún Epafrodito también lo necesita, y aún yo lo necesito, diría el apóstol Pablo. Voy a enviarles prontamente a Epafrodito. Pero ¿quién es Epafrodito? Pero quiero definir primero la palabra Epafrodito. Su nombre significa en el griego amable o amoroso. La palabra Epafrodito significa amable o amoroso y está relacionado con Afrodita, que es la diosa del amor de los griegos. Afrodita, la diosa del amor. Y entonces viene la pregunta: ¿y por qué le pusieron Epafrodito? ¿Pero qué le pasó a los padres? Pues porque los padres eran devotos de Afrodita. Recuerde que Afrodito, se convirtió ya adulto. Y el nombre se lo ponen en honor a esta diosa pagana. No se asuste porque muchos de nuestros nombres tienen significados, son paganos. Los días de la semana son paganos. Los días de los meses tienen descendencia pagana. Así que no se preocupe porque el nombre de Epafrodito es un nombre pagano. La palabra Ep significa para. Y Frodito, de la diosa Afrodita, o sea, para la diosa, dedicado a la diosa Afrodita. Eso es lo que significa Epafrodito. Y los padres le ponen ese nombre, lo dedicamos a la diosa. Aquí está mi hermano, ¿no? El mayor, y su hija se llama Diana, y también Diana es la diosa de los Efesios. Diana es una diosa, y cuando él le puso el nombre, pues no pensó en eso. Si no hubiera pensado en eso, no le pone el nombre de Diana, porque Diana es el nombre de una diosa, la diosa de los Efesios. Y hay un pastor por ahí que su esposa se llama Minerva, y Minerva es una diosa, de la diosa Minerva. Y todos los nombres hay. Usted cuando le vaya a poner el nombre a su hijo, mire cuál es la raíz. Yo no he buscado cómo se llama Orlando. Bueno, no me va a acusar ahora, y Epafrodito, mire, un adorador de la diosa Afrodita. No, porque ellos lo hicieron en ignorancia, y tal vez nosotros le ponemos los nombres a nuestros hijos en ignorancia. Pero como usted, y sobre todo los jóvenes acá, los hijos que va a tener, ojo, ¿qué significa el nombre? Entonces imagínense, Epafrodito dedicado a la diosa Afrodita, a una diosa pagana. Entonces traduce amable, amoroso, también traduce digno de ser amado, de la diosa del amor, entonces digno de ser amado. Así que podemos ver que ese nombre se encaja a que es un hombre que ama, pero ya ahora con una revelación cristiana. Amén. Y por eso Pablo lo puede amar de esa manera. Ahora vamos a ver cómo Pablo le llama. Mire lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pero ¿quién es Epafrodito? Él es mi hermano. Y esta palabra que Pablo usa, mi hermano, va mucho más allá, porque él le pone mi amado hermano. Vamos a mirar un momentico capítulo 4, versículo 1, mismo Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados,
Cuando se dirige a la iglesia de Filipos, Pablo los llama hermanos míos amados. Por lo tanto, él pudo decir, Epafrodito es mi amado hermano. Versículo 3, así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ese es un punto de la colaboración. Pero déjeme, yo voy primero a la primera parte, el versículo 1. Mi hermano, mi amado. Hermanos míos amados. ¿Cómo era Epafrodito para Pablo? Dice, le envió a Epafrodito mi amado hermano. Y mírenme aquí. Yo pudiera quedarme ahí esta mañana, porque la gran pregunta que surge y es cómo Epafrodito llegó a ser hermano del apóstol Pablo. Y cómo la gente que está sentada a su alrededor llegó a ser su hermano. ¿Y por qué razón? La mayoría de los pastores, y sobre todo los pastores bíblicos, decimos que la familia más importante es la familia espiritual. No tanto la familia natural, no tanto la familia que usted tiene allá. Esa es importante aquí en la tierra, pero la más importante es la familia espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos hermanos, amados hermanos en la fe. Y esto nos lleva a comprender que somos hijos de un mismo Padre. Y que nuestro Padre es Dios. Pero la gran pregunta es, ¿y cuándo se hizo hijo de Dios? ¿Y cuándo Dios llegó a ser padre del apóstol Pablo? ¿Y cuándo Dios llegó a ser padre de Epafrodito? ¿Y cuándo Dios llegó a ser padre de nosotros aquí? Y esto me tiene que llevar, hermano, a lo que es el pacto. Porque como dije hace 8 días, y como vamos a ver más adelante, Dios tiene un pacto. Y solamente la gente que está en ese pacto son su pueblo, los demás están afuera. ¿Y cómo yo sé que soy hermano? ¿Y cómo yo sé que él es mi hermano? ¿Y cómo Pablo sabía que Epafrodito era hermano de él y le podía llamar mi hermano amado? La única razón, hermano, es comprendiendo y entendiendo el Ordo Salutis, que lo tienes allá. Para yo comprender que usted es mi hermano, o usted hay que entender de que yo soy su hermano por la fe, debes comprender el Ordo Salutis. Porque la única manera de yo comprender que usted es mi hermano es entender que Dios tiene un pacto, ¿cómo se llama? Un pacto intratrinitario donde están las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que planearon la salvación de ese que ahora me están acuñando como mi hermano. El que está a su lado, o aquí Pablo y Epafrodito son hermanos, porque Dios lo determinó antes de la fundación del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo determinaron la creación, determinaron crear al hombre, pero ellos sabían que el hombre iba a fallar, y ahí determinan la salvación para el hombre. Por eso el plan eterno de redención abarca a las 3 personas de la bendita deidad. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica la salvación a nuestras vidas. Así que cuando Pablo le está diciendo, él es mi hermano, lo que está diciendo es, en él se ha ejecutado todo el Ordo Salutis. ¿Por qué? Mire allá un momentico. Porque Dios lo conoció desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios a Epafrodito lo predestinó. Porque Dios a Epafrodito lo llamó de tal manera que él no pudo resistir. Porque Dios a Epafrodito lo regenera o le da el nuevo nacimiento para que luego Epafrodito pueda convertirse. ¿Qué es conversión? Una moneda con 2 caras. Una persona se convierte a Cristo cuando ella se arrepiente y cree. Pero esa persona no puede arrepentirse y no puede creer a menos que sea regenerado, a menos que nazca de nuevo. Hoy las iglesias tienen al revés todo. Hoy las iglesias te dicen, tienes que creer para nacer de nuevo. Mentira, la Biblia dice, tú tienes que nacer de nuevo primero para poder creer. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Ahí está. ¿Por qué mi hermano? Porque él creyó para ser hijo de Dios. Pero luego el verso 13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados o nacidos de nuevo
de voluntad humana, de varón y de carne, sino de quién, de Dios. O sea, para que alguien pueda creer en Cristo, para llegar a ser hijo de Dios, es porque Dios lo tuvo que regenerar atrás, porque Dios tuvo que darle el nuevo nacimiento primero, para que la persona pueda creer. Entonces ahí venimos, la persona se convierte. Cuando la persona se convierte, siguiendo los puntos del Ordo Salutis, la persona que es justificada. ¿Y qué es justificada? En la cruz Cristo llevó mi pecado y en la cruz Cristo me imputó su justicia, de tal manera que yo ahora delante de Dios estoy sin pecado. Legalmente, no posicionalmente, legalmente, pero no aquí. Aquí yo todavía estoy en pecado. Legalmente estoy sin pecado. Justificación. Cuando Él me justifica, me da el otro punto que se llama la adopción. Y ahí apenas llego a la adopción. El Señor me adoptó como hijo suyo. ¿Y cómo me adoptó como hijo suyo? Cuando me dio el Espíritu Santo. Así que cuando Pablo está mirando a Epafrodito y le está diciendo, tú eres mi hermano, lo que él está diciendo es, en ti está el Espíritu Santo, porque tú tienes el espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción es lo único que te permite llamarle a él mi padre, como yo lo llamo. ¿Te das cuenta? Porque tú eres mi hermano, porque en ti está el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, espíritu de adopción, es que tú puedes llamarle a él Padre. En mí está el Espíritu Santo, y por ese Espíritu Santo que está en mí, es que yo le puedo llamar a él Padre. Y si yo ya le llamo a él Padre, y tú le llamas a él Padre, tú eres mi hermano. Pero mira el Ordo Salutis. Si no, qué pena. Eres mi familiar, eres mi amigo, pero no eres mi hermano. Y ahora, ¿y cómo yo sé que fui adoptado? ¿Cómo yo sé que fui justificado y que yo fui adoptado? Porque fui santificado para ser santo y porque persevero. Eso es lo que estamos mirando todo este tiempo. Hermano, una persona no puede decir que ya nació de nuevo o que es regenerada si cuando él se mira es igualito que antes. No se engañe. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy diferente porque el bendito Espíritu de Dios se metió dentro de mí y me adoptó, me dio el Espíritu de santidad para que yo fuera santo y perseverara. La justificación sola es una justificación de la cabeza, de la mente, no del corazón. Por eso yo les he dicho, solamente pueden obedecer la bendita palabra de Dios o los 10 mandamientos. No perfectamente, pero los pueden hacer. Solamente podemos ser luz, solamente podemos ser sal, como es lo que dice acá. Solamente puedo ocuparme en la salvación con temor y temblor, para que Dios produzca en mí el querer y el hacer, hermanos. Si yo soy hijo de Dios, y lo puedo ver en mi hermano y lo puedo ver en mi vida por el fruto que veíamos hace 8 días, el fruto del Espíritu, las 8 bienaventuranzas, el sermón del monte, todo el sermón del monte, o la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Si eso no se refleja en mi vida, hermano, yo dudaría de que soy salvo solamente de una teología o un conocimiento en mi cabeza. ¿Entiende ahora por qué le dice mi hermano? Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Pablo tuvo que haber visto todo esto. Y cuando uno comienza a ver todo esto aplicado en una persona, uno puede decir que es mi hermano. Mientras yo no vea eso, qué pena, usted no es mi hermano y necesita arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué más vio el apóstol Pablo? Además de ser mi hermano, tú eres mi colaborador. Y es lo que quería ver en Filipenses 4:3. Filipenses 4:3, así mismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Timoteo, un hermano del apóstol Pablo, pero Timoteo era un colaborador del apóstol Pablo. Es impresionante, pero Timoteo rapidito comenzó a crecer. Lo nombran pastor en la iglesia de Filipos, pero luego la iglesia de Filipos y el mismo él, hay que ir a ayudar a Pablo. ¿Dónde está Pablo? Vamos a llevarle el dinero, vamos a ayudarlo, pero ¿quién va a ir? Déjeme, yo voy. Y cuando él va y lleva, ahí comienza, y Pablo, ¿qué hay que hacer? Y comienza a ayudar, ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde hay que
aconsejar, hermano. Una persona regenerada, una persona que es hermano, que es un hijo de Dios, es un colaborador. ¿Usted cree que Dios nos llamó para ser hijos de Dios y quedarnos ahí sentados? No. El evangelio es acción. Hacer lo que Dios dice, no lo que dicen los hombres y no lo que dice el pastor, lo que Dios dice en su palabra. Pero además, Epafrodito, de ser colaborador, dice que era compañero de milicia. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe? De pronto no lo entendemos hoy día, pero en esa época de Pablo, donde estaban los soldados romanos, donde estaba todo eso, ellos entendían que era ser compañero de milicia. Un compañero de milicia era uno que había combatido hombro a hombro, que lo había defendido aquí, que lo había ayudado allá, que había matado aquí por defender la patria, que habían ido a la guerra a hacer, ¿cómo se llama?, asaltos nocturnos de día, qué sé yo. Que aquí no había que comer, allá comían un poquito, por aquí no. El compañero de milicia era aquel que estaba batallando en todo. Y el apóstol Pablo era perseguido, ahí estaba Epafrodito. El apóstol Pablo fue encarcelado, Epafrodito estaba con él. El apóstol Pablo fue vituperado, ahí estaba con él. Sufría igual, compañero de milicia. Pero ¿cómo más le llama? Estamos hablando, número uno, una breve descripción de Epafrodito. ¿Quién era este? A mí la Biblia nos dice aquí que además de ser compañero de milicia, dice que era vuestro mensajero. Pablo dice Epafrodito, y me llama la atención esa palabra ahí, porque la palabra mensajero ahí es la misma palabra en griego apostolos, que es la palabra para apóstol. Epafrodito es un apóstol, pero no es un apóstol en el sentido de los apóstoles de Cristo, ni en el sentido del apóstol Pablo, porque no, ellos son únicos en especie. No. Epafrodito es un apóstol, pero más como un enviado de Dios, como un mensajero. La palabra apostolos significa mensajero o enviado. No como hoy día que se hacen llamar apóstoles, eso no es así. Mejor se usaba anteriormente en misionero, mejor. Epafrodito es uno que la iglesia de Filipos dijo: usted además de ser pastor aquí es un enviado, lo vamos a enviar porque a usted le gusta ir y evangelizar allá, compartir allá, así que lo enviamos como un misionero, como un apóstolos, distinto al apóstol Pablo y a los apóstoles de Cristo, obviamente. Y en quinto lugar, ¿qué podemos ver de Epafrodito? Y además eres ministrador de mis necesidades. Impresionante, pero cuando él es ministrador de las necesidades de Pablo y al combatir con Pablo, miremos un momento el versículo 30. Mire lo que le pasó, porque por la obra de Cristo, o sea, por estar combatiendo conmigo en la milicia, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Epafrodito expuso su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Acabamos de ver que Epafrodito, y en la lectura que tenemos acá, estuvo expuesto a la muerte, tuvo una enfermedad muy grave, que eso asustó a la iglesia de Filipos y al apóstol Pablo también. Pero quiero enfatizar de que él tenía un ministerio que era ministrarle al apóstol Pablo a sus necesidades. Y no entendemos aquí muy bien cómo fue, pero sí, es la iglesia de Filipos la que está pendiente del apóstol Pablo. Y en la iglesia de Filipos la que constantemente estaba recogiendo ofrendas para mandarle al ministerio. ¿Dónde está Pablo? En Asia, vamos para allá. ¿Dónde está Pablo? Allá, vamos para allá. Mandémosle. ¿Y a quién enviaban? A Epafrodito. Vamos a mirar un momentico y vamos a leer capítulo 4, pero versículo 10. Filipenses 4:10, donde nos narra esta experiencia. Déjeme, yo le leo todo esto y hago algunas anotaciones acá. Porque este texto nos va a hablar de por qué Pablo le llamaba a Epafrodito aquel ministrador de mis necesidades. Y mire, la palabra ministrador viene de la misma palabra para ministerio, de la misma palabra para servicio, para siervo. Un siervo, un ministerio, un ministro, uno que ministra, uno que sirve. ¿Y con cómo sirve? Pues para mis necesidades, es obvio que es económicamente. Mira lo que dice Filipenses 4:10. En gran manera, y esto lo vamos a ver más adelante en detalle, pero ahora vamos por partes. En gran manera me gocé, dice Pablo, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo dice, iglesia de Filipos, ustedes volvieron a revivir el cuidado por mí.
de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad, tal vez no había manera de mandar, y ahora está Epafrodito. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí usted ve al apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Note que Pablo ha estado en los dos extremos. Sé vivir pobremente, pudiera ser la mejor traducción. Sé vivir en escasez y necesidad. Sé tener abundancia también. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Texto mal interpretado. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese error y estamos en cualquier situación y ay, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No, señor. Ese no es una promesa. Ese texto no es una promesa. Tú no puedes ir sacando textos fuera del contexto y ahí todo lo puedo en Cristo. ¿Ah? Estás lavando allá la ropa y no puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Ese texto lo usó Pablo para él y en su situación de que él aprendió a vivir en necesidad y en abundancia, a estar escaso y a tener harto, a aguantar hambre y a comer en abundancia. Cuando él está en esa situación es que él dice, he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esta situación. Así que no saquemos el texto, pero sigamos. Sin embargo, vuelve y dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está hablándole a esta iglesia de Filipos, lo vamos a ver más adelante cuál fue esa tribulación. Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, mire, esto es impresionante, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Llegó el momento donde todas las iglesias que el apóstol Pablo había fundado lo dejaron. Y solamente hubo una iglesia que nunca abandonó a Pablo, como aquellos hermanos fieles en dar, que nunca abandonan al pastor. Y luego dice acá, pues a una Tesalónica me enviasteis, ¿cuántas veces? Una y otra vez. ¿Para quiénes? ¿Para qué? Para mis necesidades. ¿Para qué me enviaron? A mis necesidades. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Ahora dice, no es que busque dádiva, o sea, yo no estoy diciéndolo porque tal vez quiera pues que ustedes me estén dando a toda hora, no señor, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, cuando ustedes le dan al apóstol Pablo, en ustedes hay un fruto que abunda. Verso 18, pero todo lo he recibido, y aquí es donde quería llegar, todo lo he recibido, y tengo abundancia. En ese momento Pablo está pasando una buena abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Ah? O sea, él recibió de Epafrodito. La iglesia de Filipos le mandó a Pablo un donativo, una ayuda cada vez. Y dice que lo recibió ¿de quién? De Epafrodito. Ahora usted entiende por qué estuvo expuesto a la muerte, por llevarle un donativo a Pablo. Y dice aquí la palabra, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Ahora mire cómo lo llama, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, cuando una persona aporta para la obra, eso se convierte en un olor grato y olor fragante delante de Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y ahora entonces Pablo puede decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios pues suplirá. Otro versículo sacado de contexto. Y ustedes creen que es una promesa. Y entonces comienzan ahí, la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Sí, pero en el contexto de que usted está dando para la obra. ¿Sabe dónde aparece mi Dios pues suplirá todo lo que me falta? Cuando usted recibe el sueldo y a pesar de que no alcanza a cubrir sus gastos, usted saca para lo que es de Dios y usted ahora sí puede decir, Dios, tú me vas a suplir lo que me falta. Pero si usted recibe y no da lo que es de Dios y usted se queda con todo, usted no puede aplicar ese texto. Es más, Dios no le va a suplir. Porque así lo dice la palabra. Pablo dice, mi Dios te va a suplir, iglesia de Filipos, porque ustedes me suplieron a mí. Hermano, yo no estoy diciendo que si usted no da, va a estar en maldición. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo lo que sí quiero decirles es que estaría mejor y en mayor bendición si usted diera lo que es de Dios. El ministerio
de Epafrodito, un ministerio de ayuda para suplir la necesidad del apóstol Pablo. William Hendrickson, comentarista de la Biblia, dice lo siguiente, refiriéndose acá: a través de Epafrodito, la iglesia de Filipos prestó una misión oficial y sagrada, no a la persona de Pablo meramente, sino también a la causa del Evangelio y por tanto al Dios mismo. O sea, ¿por qué la iglesia quería ayudar a Pablo? Porque la iglesia podía ver esto. La iglesia de Filipos, cuando nosotros le enviamos ayuda a Pablo, estamos ayudando a la obra de Dios, a la expansión del Evangelio, y estamos de alguna manera contribuyéndole a Dios para que pueda hacer su trabajo aquí en la tierra. Hermano, hay una bendición aportar para la obra de Dios. Es una bendición. No como enseñan por ahí, no. Yo aquí no enseño eso. Hablamos es que usted le da al Señor voluntariamente, obviamente. Tiene que nacer de un corazón generoso, regenerado. Breve descripción de Epafrodito, volviendo otra vez a Filipenses. Vamos a ver, número 2, las razones de su regreso autorizado. Y lo encontramos aquí, versículo 26 al 28. Déjeme, yo lo leo y luego lo tratamos de exprimir. Después de que hay una descripción de quién es Epafrodito, ahora Pablo dice: porque él, o sea, Epafrodito, versículo 26, tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Las razones de su regreso ahora, ¿por qué Pablo lo envía de regreso a Epafrodito a Filipos? Por lo menos hay 3 razones. Número 1, para satisfacer el deseo ardiente de Epafrodito. Miren lo que dice el versículo 26. Pablo lo envía, ¿por qué? Porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes. ¿Por qué envía a Epafrodito? Porque Epafrodito tiene un deseo enorme de verlos, hermano. Y es que no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero él es el pastor de la iglesia, él ama. Yo no sé si usted, como le dije la vez pasada, esta es la iglesia número 10 que Dios me permite pastorear. Pero la primera iglesia que yo pastoreé, cuando yo era pastor titular allí, el día que salí de esa iglesia, y 3 años nomás estuve con ellos, ese día yo lloraba y ya no me paraban. Era primíparo ahí, como le pasó a Felipe ayer con el Cali, por la primiparada. Todos pasamos por ahí, ¿no? Sí, uno es novato y uno paga. Después se dice: ¿y yo por qué le hice eso? Ya después aprendí, ya dije, no sé, tal vez se me cayó todo. Yo llegué a amar a esa iglesia, yo no sé por qué. Y después ya no quería abrirme, no quería salirme, como que mi alma se estaba pegando. Después ya entendí. Por eso esta iglesia, yo amo esta iglesia, pero no estoy apegado a ella. El día que el Señor me diga: wow, yo vuelvo. Aunque los amo a ustedes, obviamente, y uno va cogiendo con el tiempo cariño con los hermanos y todo eso. Pero usted empieza en Epafrodito, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero la iglesia lo envía, él se va a llevar el donativo. Ahora, piensen esto. Estaban mirando cuál es el recorrido entre Filipos y Roma, porque Pablo está en Roma, preso. ¿Sabe cuánto se demora? ¿Cuánto hay? Más o menos, mi hermano Germán y Freddy sabrán mejor, pero más o menos son 1200 kilómetros. ¿Más o menos qué distancia? ¿De aquí a dónde? ¿A Cúcuta? ¿A Barranquilla? ¿Había avión? ¿Había bus? ¿Cómo iban? A pie y en burro. ¿Cuánto se demoraba para llevar el donativo? 1200 kilómetros. Bueno, había carreteras romanas, de pronto eso ayudaba un poquito, pero carreteras para los caballos. Carretas quizás, de pronto. Pero ¿cuánto se demoraba? Ahora, mientras él va llevando ese donativo, hermano, no sabemos, cayó en enfermedad, o no sabemos si fue allá, no sabemos, pero por ayudar a Pablo. Entonces ahora él, que es la segunda parte, porque dice el versículo 26, él
porque él tenía gran deseo de ver. O sea, yo lo voy a enviar a él porque es que él tiene un deseo de verlos a ustedes. Y ahora mire, y otro porque, y gravemente se angustió. Epafrodito estaba angustiado. ¿Por qué? Porque habíais oído que había enfermado. O sea, Epafrodito enfermó y él se da cuenta por algún mensajero, no sabemos cómo, porque tampoco había WhatsApp. Hoy día ya el WhatsApp ya sabe, se enfermó, y ya de Roma ya le dijeron a Filipos, está enfermo, le mandaron un mensaje, ya está enfermo. No se dieron cuenta. Y se enfermó, Epafrodito está enfermo, esa enfermedad le duró mucho. Y entonces alguien se fue y llegó a la iglesia de Filipos. ¿Cómo le parece que nuestro pastor se enfermó? ¿Qué? Y la iglesia se asusta, y cuando van allá y él se da cuenta que la iglesia sabía, entonces se angustió más. No solamente porque está enfermo, sino que ahora se angustia porque la iglesia sabe que está enfermo. Y entonces Pablo dice, hay que matarlo. Pero algo más, ¿por qué lo mandó? Versículo 27, pues en verdad, y Pablo aclara, estuvo enfermo y a punto de morir. Ahora miren el verso 30 otra vez, porque el verso 30 es la conexión. Porque por la obra de Cristo estuvo pronto a la muerte. Él no enfermó por un pecado. Él no enfermó por vago. Él estuvo expuesto a la muerte por la obra de Cristo, exponiendo su vida, escuche, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro cuidado por mí. ¿Y a mí qué me importa, Epafrodito, si me muero? Con tal de llevarle ese donativo a Pablo para que siga la obra. No, pero nosotros no sabemos qué es eso, ¿sí o no? En verdad, verso 27, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios... espere, se me olvidó. Estuvo enfermo a punto de morir, pero yo, el apóstol Pablo, expulsé ese demonio de enfermedad. Pero yo, el apóstol Pablo, oré por él hasta que se sanara. Decreté sanidad. Perdón, así no es. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué es tristeza sobre tristeza? Estoy triste por la enfermedad de mi hermano, mi colaborador, el que está conmigo en las batallas, el que me suple, el que a través de él me ayuda. Triste de que esté enfermo, y si se me muere, otra tristeza más. Pero Dios tuvo misericordia y lo levantó y lo sanó. No sabemos qué tipo de enfermedad. Hay quienes dicen que él se agotó físicamente porque era un hombre que no descansaba. ¿Dónde hay que ir, Pablo? Allá voy. ¿Qué hay que hacer, Pablo? Corro para allá. Dime qué hago. Y se agotó físicamente por servir. ¿Por qué nos damos cuenta? Otra vez el versículo 30, que es nuestro texto. Porque por la obra de Cristo, Señor, yo no he hecho nada. Yo no me comparo a Epafrodito para nada. Porque dice aquí, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y muchos de nosotros recibimos dinero y nos lo quedamos. No, ¿yo qué voy a exponerme a que me corten los servicios? Que se lo corten al pastor, a mí no. No, nosotros no tenemos ese espíritu de Epafrodito. No sabemos que administrar los recursos de Dios para ponernos al servicio de la obra de Dios, sabiendo que es la obra de Cristo que es más importante. Con razón el apóstol Pablo decía, todos buscan lo suyo propio y no lo que es del Señor. Pero hay hermanos aquí fieles, que pase lo que pase, ahí está. Hay hermanos que me han dicho, pastor, esta semana no tengo que comer, pero aquí está mi diezmo. Eso es digno de admirar, y eso indica que tiene algo de Epafrodito. Ya no alcanza a ir allá, pero la experiencia de Epafrodito, usted después lo busca, es una experiencia parecida al Salmo 116, después lo busca, el Salmo 116, donde el salmista hablaba de la misericordia de Dios que tuvo cuando yo estuve en una enfermedad terrible.
Ahora la gran pregunta aquí es esta, hermano, míreme acá con mucho cuidado para tirar por el suelo a estos apóstatas que hoy día, a estos milagreros que hacen cultos de milagros y todo eso, hay que tirar eso por el suelo. El apóstol Pablo, el apóstol de Cristo, tenía el don de sanidad y él no lo aplicó aquí. Le voy a decir algo muy fuerte, hoy nadie tiene el don de sanidad. Es una mentira. Los milagros de Benny Hinn y de Cas Luna y todos esos que están allá, se ha comprobado que han sido una pantomima, una falsedad, porque no hay don. Nadie tiene el don de sanidad. Si Benny Hinn tuviera el don de sanidad o Cas Luna tuviera el don de sanidad, ¿por qué no se van a un hospital en la emergencia? Pero ellos no van allá porque no tienen ningún don. Pablo nunca hizo campañas para sanar a nadie, y teniendo Epafrodito ni siquiera usó su don. Y mucho menos usó la oración, como algunos dicen por ahí, para moverle la mano a Dios a favor. No, Pablo aprendió a esperar en la bendita y soberana voluntad de Dios. Y tal vez él oraba: Señor, ahí está Epafrodito, no sé qué hacer. Oh Señor, ten misericordia. Si te lo quieres llevar, arranque. Si lo quieres levantar, pues levántalo, Señor. Pero confío en tu bendita y soberana voluntad. Descanso en tu designio, Señor, no en lo que yo quiero. Y entonces Pablo puede decir, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, también tuvo misericordia de mí, para que yo no estuviese en tristeza sobre tristeza. Hermano, nosotros creemos en nuestro Dios que sana. Yo creo en Dios que hace milagros. Yo no creo en hombres que hagan milagros. Yo no creo en hombres que tengan dones para hacer milagros. Yo creo en Dios que hace milagros. El día que yo me enferme de muerte, le oraré a Dios y ustedes orarán por mí para que se haga la voluntad de Dios. No va a pedir: Señor, levántalo, sánalo. No. Dios es el que determina si esa enfermedad es para muerte o esa enfermedad es para el Señor. Levantarme y glorificar su nombre a aquellos que oraron por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenemos que aprender, hermanos, esto. Si no, este sería un punto genial para que Pablo sacara las dotes de sanador. ¿Sí o no? Yo lo sané. Como uno escucha a todos estos pastores hablando de eso, terrible, distorsionando la escritura. Entonces, razones por las cuales fue autorizado para satisfacción del deseo de él, para que los filipenses se regocijaran. Mire el versículo 28. Recibidle pues, le dice a los de Filipos, en el Señor con todo gozo. ¿Para qué lo envió? Para que los de Filipos se regocijaran. Recibidle con todo gozo. ¿Y para qué le envió también? Número 3, para que Pablo estuviera de menor tristeza. Versículo 28 también. Y yo esté con menos tristeza. Ahí hay dos propósitos, dice, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud a Timoteo. ¿Para qué? Para que al verle de nuevo, cuando ustedes lo vean de nuevo, se gocen. Y también para que yo esté con menos tristeza. Sería el versículo 28, que me salté el 29. 28. Y vamos a terminar, número 3, las recomendaciones de Pablo sobre Epafrodito. Las recomendaciones de Pablo sobre Epafrodito. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Número 3, las recomendaciones de Pablo a los de Filipos. 3 recomendaciones le da. Número 1, debía darle una calurosa bienvenida, recibirle en el Señor con todo gozo. Versículo 29, recibirle pues en el Señor con todo gozo. Recuerden que la carta de Filipenses es una carta de gozo. Iglesia, recíbale con gozo. ¿Cómo lo iban a recibir? Hágale. Y esto nos habla de que
Pablo esperaba que la iglesia hiciera fiesta por el regreso de Epafrodito, no solo porque era el pastor de ellos, no solamente porque él fue en misión por esa iglesia, sino por cómo se comportó y porque a pesar de que estuvo a punto de morir, eso no le importó y entregó la vida con tal de ir a ayudar al apóstol Pablo en la misión. Número 2, ellos debían estimar a personas como Epafrodito. En otras palabras, la iglesia debía aprender a reconocer el trabajo de estas personas. Versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y note, y tened en estima a los que son como Él. Por eso describe quién es Epafrodito, y ahora, tenga en estima, en alta estima, a los que son como Él. Impresionante. Cristo no estimó, la estima de Cristo fue bajada, menospreciada, y ahora dice que tengan en alta estima a los que son como Él. ¿Por qué así? Mire, hermanos, por favor, entienda esto. Nunca la palabra le quiere dar gloria a los hombres. De hecho, nadie puede robarle la gloria a Dios. La gloria siempre es para el Señor. Y cada servicio de un siervo, de un pastor, de un misionero, lo que sea, es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero esto no quiere decir que la iglesia no debe reconocer a aquellos que le sirven y que los debe tener en alta estima. Pablo recomienda, cuando lo reciban a él, por favor, téngalo en estima, y a los que son como él. Gente que es como Epafrodito, hay que tenerlo en buena estima, iglesia. No desestime a estas personas. Parecido a lo que le dice a la iglesia en Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 5:12, ahí adelantico. Primera de Tesalonicenses 5:12. ¿Y qué le dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, reconozca a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, otra vez, alta estima y amor por causa de su obra. ¿Por causa de qué? De la obra. En otras palabras, si esa persona hace la obra de Cristo, la iglesia debe reconocer. No nos vamos a ir a los extremos. Yo no estoy diciendo como algunos que tienen a sus pastores casi que son dioses y casi que se arrastran ante ellos. No, eso es idolatría. Pero está el otro lado, iglesias que no valoran el trabajo del pastor. No saben cuándo cumple años, no saben cuándo es el día del pastor para reconocerle un... Aquí antes habían unos hermanos, de hecho esta camisa que tengo puesta es de un hermano, bueno, de una persona que estaba aquí, se fue y no he vuelto a ver camisas. Un par de medias. No lo digo por mí. La Biblia dice, tengamos en alta estima a esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 30, para terminar. Porque por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. No vaya a ser como una señora que antes de irse para un país, no es Marlene, otra, vino aquí, oré por ella, como 2 horas hablando con ella y me voy. Al otro día creo que era que se iba y me prometió, pastor, yo comienzo a trabajar y le mando una ofrenda. Estuvo 1 año y medio por allá, regresó aquí y no me mandó ni para un dulce, y cuando vino aquí no me trajo ni un dulce. Y yo sí le mandaba todos mis mensajes. ¿Y sabe qué pasó? Después se fue y no volvió. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte. Hermano, usted y yo hemos hecho la obra de Cristo al punto de que casi nos vamos a morir. ¿Ah? ¿Verdad que no? Exponiendo su vida. ¿Quién era Epafrodito? ¿Quién era? Exponiendo su vida. ¿Le importó su vida 5 centavos? ¿Para qué? Para suplir lo que faltaba en el cuidado, en vuestro servicio por mí.
Si la iglesia de Filipos mandó este donativo, yo se lo voy a llevar a Pablo, así me muera. Es que en ese entonces no había, ¿cómo se llama hoy? Giros. Un pastor amigo mío tenía una hermana en la iglesia, muy pudiente la hermana, pero ella se fue. Creo que fue para Panamá, levantó una empresa. Y él me contaba, prácticamente esta iglesia se sostiene por la hermana que me envía sus diezmos desde allá. Creo que por 7 años le mandó los diezmos, cuando de repente, y después me dice, y me hizo hueco, porque no lo me mandaba. Yo le decía, por lo menos usted le mandó. Si usted se va y Dios lo bendice por allá, acuérdese de que Dios le dio una palabra en una iglesia pequeña como esa. Si usted está bendecido, acuérdese de que aquí hay una obra, que es la obra del Señor. Amén. No vayamos más lejos. Si usted fue bendecido esta semana, cada vez que sea bendecido por el trabajo que tiene, acuérdese primero de la obra de Cristo. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.